persona gestante. Veamos, en algunos casos, lo que encontramos en este tipo de prácticas es precisamente que en ese ejercicio, personas que no han sido coaccionadas bajo esa libertad que tienen de manera personal para decidir qué hacer con su cuerpo, optan por apoyar a algunas personas para poder lograr tener familia. Pero hay que decirlo, eso sería en un medio idóneo. El problema es que muchas de las prácticas por las cuales también se cuestiona mucho la parte de la gestación por sustitución tiene que ver con la posibilidad, como se ha dado, que la delincuencia organizada incida. Y entonces, en muchos grupos de mujeres han sido objeto de trata de personas y se han utilizado como incubadoras humanas. Se les utiliza simplemente para que gesten, sea la delincuencia la que haga los convenios con los padres, y simplemente están siendo objeto de explotación. Esa es quizás una de las razones por las que muchos estados han optado por impedir legalmente, prohibir este tipo de prácticas. Eso es bien, es cierto, es una parte importante que tenemos que tener en consideración, pero como les mencionaba, es muy importante también reconocer el derecho humano del libre desarrollo de la personalidad. Hay muchos casos documentados en donde entre familiares se han apoyado para que aquellas personas que no puedan tener hijos biológicamente hablando puedan, de manera asistida, poder tener, digamos, poder lograr ese sueño de tener una familia. Hermanas que gestan los hijos de sus hermanas, madres que literal han parido a sus nietos porque sus hijas o sus hijos no pueden eh, reproducirlo de manera, llamémosle, natural. Entonces aquí vemos cómo también se podría generar una serie de problemas. Por supuesto que donde mayormente tenemos el problema es en el derecho de los niños. Como todos sabemos, el Sistema Internacional de Derechos Humanos en diversos instrumentos internacionales, como la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho de los Niños, los comités de Naciones Unidas sobre Derecho de los Niños, los protocolos adicionales en la materia, han generado un corpus juris que intenta proteger a estos menores. Dentro de esos derechos se encuentran, primero, el derecho a ser registrado, derecho a el nombre, derecho a la familia, derecho a la nacionalidad. Aquí entonces nos vamos a encontrar con una serie de problemas. ¿Por qué? A ver, y es aquí en donde quisiera meterme, oiga, está olvidando el tema del metaverso. A ver, aquí es en donde pensemos. Generalmente este tipo de prácticas, legalmente hablando, se encuentran permitidas por algunos países. En algunos estados simplemente es la negativa, la prohibición a generar este tipo de acuerdos. Y en otros países han sido medianamente laxos, han permitido en algunos casos con muchas restricciones que se pueden hacer este tipo de convenios. Entonces, muchas de las personas que se encuentran en países en donde está prohibido realizar los contratos de gestación por sustitución, optan por viajar a algunos países en donde existe la permisión. Técnicamente hablando, jurídicamente hablando, muchos han optado por hacer contratos. Y el metaverso es uno de los medios que se han buscado precisamente para poder convenir las partes. ¿Qué partes? Los padres intencionales y las personas gestantes. ¿Por qué ese es el medio idóneo? Porque en otros casos implicaría realizar viajes, hacer un, un desplazamiento por parte de esos padres intencionales al lugar en donde se encuentra la persona comitante. El metaverso entonces puede ser ese espacio que facilite el acercamiento entre padres intencionales y la persona que va a gestar al producto. Este medio entonces implicaría que tienen que llegar a un acuerdo. Como les decía, en algunos lugares es la permisión para realizar los contratos de gestación por sustitución, hay de título oneroso, hay de título gratuito.
Generalmente, incluso en los que son a título gratuito, se tiene que convenir en aspectos como la protección, el cuidado de la mujer, la persona, perdón, que está gestando el producto. Necesitará atención médica durante los 9 meses. Necesitará quizás, en algunos casos, eh, ¿verdad? Dejar de trabajar dependiendo de la situación que se presente, porque podría ser al inicio, en la primera etapa, en la última etapa del embarazo, en donde deje de trabajar y necesariamente necesitará de recursos económicos para poder vivir, la atención médica, medicamentos, en fin. Todos esos elementos son los que se tienen que considerar, porque como les mencionaba hace un momento, a título gratuito, entre comillas, porque hay gastos a los que se tienen que hacer frente. Por eso es que no obstante que no se habla de una contraprestación económica a quien está gestando el producto, ciertamente hay una serie de gastos que se tienen que considerar y que generalmente corren a cargo de los padres intencionales. Ahora bien, como les decía, el tema es que, acorde al derecho internacional privado, tenemos que considerar varios elementos. El lugar en donde se celebra el contrato, sabemos que es una regla general, que la ley que lo rige es el lugar en donde se celebra. Y cuando estamos en el metaverso, en este momento, preguntaría, si voy con el maestro Francisco, maestro, no se asuste, saco un cuchillo virtual y lo apuñalo, ¿quién sería el foro competente para conocer de este, entre comillas, delito? Lo estoy maximizando nada más para que piensen por un momento, oiga, es que estamos hablando de un tema contractual. Exactamente, lo traigo al tema contractual. ¿Cuál es la ley que rige el contrato en el que las partes convienen que una persona gestante durante 9 meses se compromete a que sea sometida a tratamientos, bueno, es más, puede ser mucho más de 9 meses, someterse a periodos de cuidado, someterse a limitar, digamos, sus actividades como pueden ser el consumo de alcohol, consumo de cigarro, no tener excesos que puedan incidir en el producto que llevará en su útero. Entonces, a ver, ahí hay una norma de aplicación. ¿Cuál es la que debe de regir este tipo de actos jurídicos? Ya tenemos un primer problema, pero no sería el único, porque también tendríamos que hablar, ok, si hay derivado de ese problema, ¿quién sería el foro competente? ¿Dónde voy a demandar si lo que estamos haciendo es un acto jurídico dentro de este espacio que parecería que es tierra de nadie? Como pueden ver, o sea, es una serie entonces de problemas en donde jurídicamente tenemos, por supuesto, que hacer una serie de determinaciones. Si bien es cierto que estamos en un espacio virtual, como abogados tendremos un deber precisamente de qué? De llegar a un documento, a un convenio, para determinar los foros de competencia en caso de controversias. Les decía, controversias, ¿por qué? Porque si la persona gestante no se cuidó, fumó, se emborrachó, tuvo excesos y eso dan como resultado que la persona pierda al producto, entonces ahí hay un tema de responsabilidad. Si hablamos que en un momento dado se le pone un límite a la persona gestante y que tuviera la necesidad de abortar porque está en riesgo su vida, ¿se puede o no se puede? ¿Qué tipo de indemnizaciones van a correr? Entonces, si se dan cuenta, aparentemente, aunque el metaverso, digamos, es un espacio en donde alguna familia que se encuentra en otro país puede encontrar a una persona gestante en otro, eso también nos daba un problema importante. Pero dejé suelto, llamémoslo así, el tema de los derechos de los niños. Efectivamente, como les decía hace un momento, el sistema internacional intenta proteger a los niños que nacen bajo esta técnica, porque aquí sí estaríamos ante una imposibilidad material que se dé un nacimiento dentro del metaverso. Entonces,